Mi hermana dio a luz, así que fui al hospital. Pero mientras caminaba por el pasillo, escuché la voz de mi esposo. Ella no tiene ni idea. Al menos es una buena fuente de ingresos. Entonces, mi madre habló. Ustedes dos merecen ser felices. Ella es solo un fracaso inútil. Mi hermana se rió. Gracias. Me aseguraré de que seamos felices. No dije nada y me di la vuelta. Pero lo que sucedió después los sorprendió a todos. Melissa Johnson estaba sentada en su escritorio, mirando la factura de la clínica de fertilidad extendida sobre su agenda. Ni siquiera la vista del horizonte desde el rascacielos de Chicago podía alegrar su ánimo hoy. Aquí vamos de nuevo, susurró, presionando una mano contra su frente con un profundo suspiro. Como compradora de moda, siempre se esperaba que Melissa fuera perfecta. Sus ojos se dirigieron naturalmente a la foto de la boda en su escritorio, capturando un momento congelado de sonrisas con su esposo, Brian. Después de 5 años de matrimonio, sus problemas de fertilidad habían comenzado a crear un muro invisible entre ellos. Brian trabajaba en una empresa inmobiliaria local, siempre impecablemente vestido y con una sonrisa encantadora. Últimamente, sin embargo, su sonrisa no podía ocultar su agotamiento. Los costos del tratamiento de fertilidad han vuelto a subir, le dijo Melissa a Brian en la mesa esa noche. Ahora hay más cosas que no cubre el seguro. Brian dejó los palillos y tomó el vino tinto. Está bien, nos las arreglaremos, dijo, inclinando su copa. El trabajo va bien. Melissa miró a los ojos de su esposo. Sintió que estaba ocultando algo. ¿De verdad? El saldo de la cuenta conjunta parece estar disminuyendo últimamente. Solo gastos de negocios, respondió Brian rápidamente. Necesito hacer algunas inversiones iniciales para cerrar grandes tratos. No te preocupes por eso. Melissa estaba a punto de insistir cuando sonó el teléfono. El nombre de su hermana Vanessa apareció en la pantalla. Oye, ¿puedes hablar ahora? La voz de Vanessa temblaba de emoción. ¿Qué pasa? Melissa interrumpió su conversación con su esposo y se dirigió a la cocina. Puede que no lo creas, pero estoy embarazada. Melissa se quedó sin palabras. Se apoyó contra la encimera de la cocina, tratando de estabilizar su respiración. Oh, felicidades, logró decir. ¿Quién es él? Sobre eso, no puedo decirlo ahora. Por razones personales, Vanessa bajó un poco el tono. Vanessa era el polo opuesto de Melissa. No tenía un trabajo estable, dependía del apoyo financiero de sus padres y vivía una vida despreocupada, mientras que Melissa siempre había tratado de cumplir con las expectativas de sus padres por un sentido de responsabilidad. Vanessa había escapado de esa presión y caminó por un camino completamente diferente. ¿Se lo has dicho a mamá y papá?, preguntó Melissa, manteniendo la compostura. Sí, acabo de llamarlos. Estaban sorprendentemente felices, especialmente mamá. Varios pensamientos pasaron por la mente de Melissa. Aquí estaba ella, continuando con costosos tratamientos de fertilidad, mientras que su hermana anunciaba tan casualmente un embarazo. Y la extraña sensación de que su padre, Walter, y su madre, Elaine, estaban bendiciendo este embarazo de un padre desconocido, sin cuestionarlo. Vamos a tener una pequeña celebración en casa de mamá y papá el sábado. Tú y Brian deberían venir, dijo Vanessa alegremente. Sí, por supuesto, respondió Melissa, aunque solo por las apariencias. Después de colgar, se desplomó en el frío suelo de la cocina. Durante años, había rastreado los días de ovulación, se había puesto inyecciones de hormonas y había mantenido una relación programada con Brian, y su hermana quedó embarazada sin ningún esfuerzo, ni siquiera revelaría la identidad del padre, y estaba siendo felicitada. La celebración del sábado en casa de sus padres fue como una tortura para Melissa. Su madre, Elaine, puso sus manos sobre el estómago de Vanessa y dijo entre lágrimas, «Nuestro primer nieto». El padre Walter sonrió con una dulzura inesperada, muy diferente a su habitual severidad. Me pregunto si mamá y papá estarían así de felices cuando yo quede embarazada, pensó Melissa con amargura. Brian se sentó a su lado, pero parecía inquieto. Revisaba con frecuencia su teléfono inteligente y salía varias veces. Es trabajo, explicó, pero Melissa tuvo una extraña sensación. Esa noche, después de regresar a casa, Melissa abrió la banca en línea de su cuenta conjunta.
El saldo había vuelto a disminuir. Los gastos de negocios de Brian parecían demasiado frecuentes y demasiado grandes. La hora a la que llegaba a casa se hacía cada vez más tarde, y las excusas sobre cenas con clientes o reuniones importantes se multiplicaban. Melissa cerró la pantalla y contempló la vista nocturna desde su ventana. Varias preguntas se arremolinaban en su mente. ¿Por qué estaba Brian tan inquieto? ¿Por qué sus padres estaban celebrando el embarazo de Vanessa con tanto entusiasmo? ¿Y por qué se sentía más lejos de la felicidad cuanto más se esforzaba? El teléfono sonó en medio de la noche. Melissa, Vanessa se ha puesto de parto y la han ingresado en el hospital. La voz de su madre, Elaine, estaba llena de emoción y alegría. Es el Chicago Memorial Hospital. Estamos de camino ahora mismo. Melissa se frotó los ojos y miró el reloj, 2:37 de la madrugada. La almohada de Brian estaba vacía. ¿Dónde está Brian?, preguntó abruptamente. No lo sé, la voz de su madre pareció dudar por un momento. Probablemente trabajando hasta tarde. De todos modos, puedes venir al hospital por la mañana. ¿Por la mañana? Sí, por supuesto, respondió Melissa. Después de colgar, se levantó de la cama y se dirigió a la sala de estar. La casa estaba en silencio. No había mensajes de Brian, y su abrigo todavía colgaba del perchero. Otra emergencia en el trabajo, murmuró Melissa para sí misma mientras preparaba té en la cocina. Desde hacía meses, la hora de regreso de su esposo se había vuelto impredecible. Lo había interrogado repetidamente, pero Brian solo lo explicaba como preparativos para un gran contrato. A las 6 de la mañana, Melissa se despertó. Debió quedarse dormida en el sofá. Brian aún no había regresado a casa. Se duchó y se preparó para ir al hospital, reprimiendo la ansiedad y la duda que se extendían por su pecho. En el estacionamiento del Chicago Memorial Hospital, Melissa vio un auto familiar, el sedán negro de Brian. Está aquí, frunció el ceño. No había tenido noticias de la noche. Después de pedir indicaciones en la recepción, Melissa se dirigió a la sala de maternidad. Las paredes de color verde pálido y el olor a desinfectante la pusieron ansiosa, recordándole las innumerables visitas a la clínica de fertilidad. Mientras caminaba por el pasillo, revisando los números de las habitaciones, Melissa se detuvo justo antes de doblar una esquina. Escuchó una voz familiar. Era la de Brian. Ella no tiene ni idea. Al menos es una buena fuente de ingresos. Melissa sintió que se le helaba la sangre. Se apretó contra la pared, conteniendo la respiración. Ustedes dos deberían ser felices juntos. Ella es solo un fracaso inútil. Era la voz de su madre. El corazón de Melissa comenzó a acelerarse. ¿Se refería a ella? Gracias. Me aseguraré de que seamos felices. La voz de Vanessa, llena de risa, triunfante. Melissa negó con la cabeza, con la espalda todavía contra la pared. ¿Era esto un sueño? ¿Una broma cruel? Sus piernas comenzaron a temblar y luchó por sostener su propio peso. El bebé realmente se parece a Brian, continuó la voz de su madre. Esa nariz y barbilla, no hay duda. No necesitamos una prueba de ADN, llegó la voz de Brian. El bebé es definitivamente mío. Un dolor agudo atravesó el pecho de Melissa. En su mente, todas las piezas comenzaron a encajar, las llegadas tardías de Brian a casa, los misteriosos retiros de su cuenta conjunta, el embarazo de su hermana con un padre no identificado, la inusual alegría de sus padres, todo conectado a una horrible verdad. La conversación en la habitación continuó. ¿Cómo planeas explicarle esto a Melissa?, preguntó su madre. Ella no necesita saber nada, la voz de Vanessa era fría. Si descubriera que el dinero de su tratamiento de fertilidad en realidad estaba pagando mis gastos de parto, se volvería loca. La risa de Brian siguió. Ella no se ha dado cuenta. He estado retirando poco a poco de nuestra cuenta conjunta para prepararme para tu parto. Solo le interesa su trabajo, así que ni siquiera presta atención. ¿Pero y si se entera?, preguntó Vanessa. No lo hará, la voz de su madre resonó con fuerza. Esa chica siempre está enfocada en el trabajo. La familia es secundaria para ella. Por eso decidimos crear una familia real, Brian, tú y el bebé. Esta es nuestra nueva familia.
Melissa sacó su teléfono inteligente con dedos temblorosos. Inició la aplicación de grabación. Necesitaba pruebas. Sintió como si los latidos de su corazón resonaran por todo el pasillo. Al final, ella no puede tener hijos, continuó la voz de su madre. Años de tratamientos de fertilidad sin resultados. Quería un nieto para continuar con el apellido. Brian tiene genes maravillosos. Un hijo tuyo y de Brian es un regalo que Melissa nunca podría dar. Cuando comencé mi relación con Brian, nunca pensé que llegaría a esto, dijo Vanessa, pero ahora me alegro de tener lo que Melissa no puede tener. Ella tiene una vida diferente, la voz de Brian era fría. Éxito en el mundo de la moda, ganar premios, pero lo que yo quería era una familia. Ella no podía dármelo. La visión de Melissa comenzó a nublarse. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Todo lo que sabía sobre su vida parecía estar desmoronándose ante sus ojos. ¿Cómo vas a llamar al bebé?, preguntó su madre. Elaine, respondió Vanessa. La llamaré como tú, mamá. Oh, qué maravilloso. La voz de su madre temblaba de emoción. Eres mi verdadera hija. A diferencia de Melissa, tú entiendes el valor de la familia. Melissa se puso de pie en silencio. Suficiente, detuvo silenciosamente la aplicación de grabación y guardó su teléfono inteligente en el bolsillo. Su paso todavía era inestable, pero había tomado su decisión. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso por donde había venido. En su mente, varias emociones se arremolinaban: traición, ira, tristeza y una sensación de liberación. Las preguntas y ansiedades de años finalmente habían encontrado respuestas. No eran las respuestas que ella había querido, pero al menos eran la verdad. Al salir del hospital, Melissa caminó hacia su auto. El sol se asomó entre las nubes, proyectando una luz cálida sobre su rostro. Se subió a su auto y apoyó la frente en el volante, pero no salieron lágrimas. En cambio, algo nuevo comenzó a brotar en su corazón. Un plan de venganza comenzó a tomar forma en la mente de Melissa. En ese momento, sonó su teléfono. El nombre de su padre, Walter, apareció en la pantalla. Melissa, ¿dónde estás? Te estamos esperando todos. Vanessa tuvo a su bebé. Es una niña. Lo siento, papá, respondió Melissa con calma. Surgió algo urgente en el trabajo. No creo que pueda ir hoy. ¿Qué? La voz de su padre mezcló sorpresa e ira. En un momento familiar tan importante, el trabajo es más importante que la familia. Sí, papá, sonrió Melissa. A veces el trabajo es más importante que la familia. Especialmente cuando la familia no es realmente familia. ¿Qué estás diciendo? Melissa colgó. Encendió el motor y ajustó el espejo retrovisor. Su reflejo se veía más fuerte y más decidido que nunca. La puesta de sol de Chicago se filtraba por las ventanas del apartamento de Melissa. Ella sorbió tranquilamente su café mientras miraba los documentos extendidos sobre la mesa de su sala de estar: extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito y recibos de la clínica de fertilidad. Eran como fragmentos de su vida, ahora yacían ante ella como evidencia de una amarga verdad. Habiendo regresado directamente a casa desde el hospital, Melissa comenzó a reunir documentos importantes de toda la casa. Actuó sin dejarse llevar por la emoción, metódicamente, como si estuviera manejando un proyecto importante en la industria de la moda. Necesito organizar los hechos, se dijo a sí misma. Basado en hechos, no en emociones. Reprodujo la conversación grabada, tomando notas de los puntos importantes: la aventura de Brian y su hermana, la conspiración de su madre, el mal uso de los fondos de la cuenta conjunta y el cruel hecho de que el dinero de su tratamiento de fertilidad en realidad se había utilizado para los gastos de parto de su hermana. Sonó el teléfono inteligente de Melissa. Era un mensaje de Brian: trabajando hasta tarde, puede que no llegue a casa esta noche. Te amo. Melissa sonrió fríamente. Cuidando de tu hija y esposa en el hospital, ya veo, murmuró para sí misma. Después de responder con un breve entendido, recorrió su lista de contactos y se detuvo en un nombre: Laura Carter, una compañera de la Facultad de Derecho que ahora se especializaba en Derecho de Familia. Laura, soy Melissa, dijo por teléfono. Tengo un asunto urgente que discutir. ¿Podríamos reunirnos hoy, si es posible?
Una hora después, Laura estaba llamando a la puerta del apartamento de Melissa. Escuchó la evidencia que Melissa presentó, escuchó la grabación y verificó los extractos bancarios. Esto es terrible, Laura frunció el ceño. Legalmente, estás en una posición muy fuerte. No solo infidelidad, sino también mal uso de la propiedad conjunta. Además, esto podría considerarse potencialmente un fraude intencional. ¿Qué debo hacer?, preguntó Melissa con calma. Primero, asegura toda la evidencia. Luego, debes abrir una cuenta bancaria separada a tu nombre, respondió Laura en un tono profesional. Después, continúa investigando en detalle, sin que ellos se den cuenta. Necesitamos descubrir todo lo que te han estado ocultando en esta conspiración. Melissa asintió. ¿Cuánto tiempo tomará? Tomará de 1 a 2 meses hasta que estemos listos, respondió Laura honestamente. Durante ese tiempo, debes comportarte como de costumbre. No deben sospechar nada. Una luz de determinación brilló en los ojos de Melissa. Puedo hacerlo. Simplemente fingiré ser una actriz. A la mañana siguiente, Melissa se despertó a su hora habitual. Brian aún no había regresado a casa. Se preparó para el trabajo y se detuvo en el banco para abrir una nueva cuenta a su nombre. En el trabajo, se concentró y completó sus tareas de manera más eficiente que nunca. Sus colegas no notaron ningún cambio, nadie podía ver la llama de la ira ardiendo dentro de ella. Por la noche, recibió una llamada de Brian. Vuelvo a casa esta noche, dijo. Necesitamos hablar. ¿Sobre? Melissa fingió compostura. Vanessa tuvo a su bebé, ¿lo sabías? Es una niña. Sí, lo escuché de papá, respondió Melissa. Felicidades. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. ¿Me estás diciendo eso a mí? No, a mi hermana. No tengo nada que decirte. Melissa mantuvo deliberadamente su significado ambiguo. Cierto, ¿podrías preparar una cena especial esta noche? ¿Como una celebración? Por supuesto, respondió Melissa. Te espero con ansias. Después de colgar, respiró hondo. Este es el comienzo, dijo en voz baja. Esa noche, Melissa preparó los platos favoritos de Brian, abrió vino y encendió velas. Cuando llegó a casa, lo saludó con una sonrisa. Bienvenido a casa, dijo. Felicidades por convertirte en tío. Brian parecía aliviado. Sí, gracias. El bebé de Vanessa es lindo. Se llama Elaine, igual que tu madre. Qué bien, Melissa mantuvo su sonrisa. Ven, la cena está lista. Durante la comida, le hizo preguntas sobre su trabajo, sobre los grandes tratos que mencionó y sobre sus planes para el futuro. Él respondió a todo, ocasionalmente pareciendo tenso, pero parecía tranquilizado por la actitud de ella. Sobre los tratamientos de fertilidad, Melissa mencionó de repente, creo que quiero intentarlo un poco más. Brian se congeló, con su copa de vino a medio camino de sus labios. ¿De verdad? ¿No es suficiente? Más dinero, ¿te preocupa el dinero? No, no es eso, preguntó Melissa en voz baja. Solo estoy preocupado por tu cuerpo, Brian se excusó. Todas esas inyecciones, terapia hormonal. No te preocupes, Melissa puso su mano sobre la de él. Soy fuerte. Sus dedos estaban fríos, pero él no se dio cuenta. La semana siguiente, Melissa comenzó una investigación exhaustiva. Durante sus pausas para el almuerzo en el trabajo, iba al banco y recuperaba extractos de los últimos 3 años. Por la noche, examinaba en secreto los documentos de Brian y revisaba su computadora. Buscó activos ocultos y rastreó todas las transacciones financieras entre Brian, su madre y Vanessa. Es peor de lo que imaginaba, informó Melissa a Laura un día. Durante los últimos 18 meses, ha estado retirando miles de dólares cada mes de nuestra cuenta conjunta. Ese dinero se colocó en otra cuenta, y gran parte se utilizó para el alquiler del apartamento de Vanessa, sus compras de lujo y los gastos relacionados con el parto. ¿Evidencia? Lo tengo todo, Melissa indicó el archivo. Registros bancarios, fotos y grabaciones de sus conversaciones. También encontré evidencia de que mamá era cómplice.
Ella estaba proporcionando fondos a Vanessa y Brian de sus propios ahorros, ocultándoselo a papá. Bien hecho, dijo Laura, claramente impresionada. En mi experiencia, pocos clientes reúnen evidencia tan a fondo. Ellos arruinaron mi vida, respondió Melissa en voz baja. Solo hice lo que era necesario. Laura puso una mano sobre su hombro. Ya casi estamos listos. Todo lo que queda es encontrar un nuevo lugar para vivir y proceder con la separación. Melissa asintió. Ya había encontrado un nuevo apartamento y solo necesitaba firmar el contrato. Todo estaba preparado para que ella diera un paso hacia una nueva vida. El fin de semana que Brian tenía programado irse de viaje de negocios, Melissa tomó medidas. Trasladó documentos importantes, pertenencias personales y recuerdos a su nuevo apartamento. Retiró su parte de la cuenta conjunta y trabajó con su abogada para preparar los procedimientos de divorcio. Tal vez debería al menos hablar con papá, pensó. Walter era un padre estricto, pero siempre fue justo y valoraba la honestidad. Melissa no estaba segura de si él sabía sobre la traición de su esposa, Vanessa y Brian. Melissa llamó a su padre. Papá, necesito hablar contigo, dijo. Es personal. ¿Puedes ocultárselo a mamá? ¿Qué pasa? La voz de Walter se mezcló con preocupación. ¿Podemos reunirnos en un café mañana por la mañana, mientras mamá está en la iglesia? A la mañana siguiente, el padre Walter estaba esperando a Melissa en un café del centro. Ella trajo toda la evidencia y le dijo la verdad en un tono tranquilo pero firme, sobre la relación de Brian y Vanessa, la complicidad de su madre y el desvío de los fondos de su tratamiento de fertilidad. El color se desvaneció del rostro de Walter. Sus manos temblaron y sus ojos ardieron de ira. Increíble, finalmente logró decir. ¿Elaine, haciendo esto? ¿No lo sabías?, preguntó Melissa. Por supuesto que no, Walter levantó la voz. Pensé que le estaba dando fondos a Vanessa Demis, para ayudarla a independizarse. Cuando le pregunté quién era el padre del bebé, ella solo dijo que era una situación complicada. Nunca imaginé. ¿Brian? La evidencia está aquí, Melissa reprodujo la grabación. Después de escuchar, Walter se cubrió la cara con las manos. Lo siento, Melissa, dijo en voz baja. Como padre, debería haberme dado cuenta. No es tu culpa, Melissa tomó la mano de su padre. Nos estaban engañando a los dos. ¿Qué planeas hacer?, preguntó Walter. Todo está listo, respondió Melissa. Estoy solicitando el divorcio y buscando una compensación adecuada. Reclamaré legalmente lo que me quitaron. Después de un momento de silencio, Walter asintió. Estoy de tu lado, dijo. Dime si necesitas algo. Melissa sonrió. Gracias, papá. Tu apoyo es suficiente. Solo finge que no sabes nada por ahora. Quiero tener todo en su lugar antes de que sepan de mis preparativos. Walter estuvo de acuerdo y se separaron. Melissa caminó con un paso más ligero hacia su nuevo apartamento. Todavía no entendía completamente que los próximos eventos sacudirían a toda su familia hasta la médula, pero en su corazón, algo que se había perdido durante mucho tiempo estaba regresando. Estoy en casa, la voz de Brian resonó por el apartamento, regresando de su viaje de negocios de 3 días. Dejó su bolsa de viaje en la entrada y miró a su alrededor. ¿Melissa? No hubo respuesta. Sobre la mesa de la sala de estar había un sobre marrón. Su nombre estaba escrito en él con una elegante letra. Brian frunció el ceño al tomar el sobre. Dentro había documentos legales formales y una carta de Melissa. ¿Qué es esto? En ese momento, la puerta del apartamento se abrió y Melissa entró. Llevaba un traje, con el cabello cuidadosamente peinado. Tenía una expresión fría que Brian nunca había visto antes. ¿Fue un buen viaje?, preguntó Melissa en voz baja. ¿O disfrutaste de tu tiempo con Vanessa y el bebé? El color se desvaneció del rostro de Brian. ¿Qué estás diciendo? Basta de actuar, Melissa levantó la mano para detenerlo. Lo sé todo. Tu relación con Vanessa, la conspiración de mamá y el hecho de que el dinero de mi tratamiento de fertilidad en realidad se estaba utilizando para los gastos de parto de Vanessa. Brian miró el contenido del sobre y cambió de color. Esto es un malentendido. Lo es.
Melissa sacó su teléfono inteligente y reprodujo la grabación. La conversación del hospital resonó por la habitación con una calidad cristalina. Ella no tiene ni idea. Al menos es una buena fuente de ingresos. La voz de Brian, seguida de las voces de Elaine y Vanessa. Brian se desplomó en una silla. Melissa, déjame explicarte. ¿Explicar qué?, preguntó Melissa con calma. ¿Cómo me engañaste, me traicionaste, usaste mi dinero, tuviste una aventura con mi hermana y tuviste un hijo con ella? ¿Qué explicación podría haber? Brian luchó por encontrar las palabras. Realmente te amaba, al principio, pero con no poder tener hijos. ¿Me estás culpando? La voz de Melissa tembló ligeramente. La infertilidad no fue mi elección. Lo prometiste en nuestros votos matrimoniales, en la salud y en la enfermedad. Lo sé, Brian se llevó las manos a la cabeza, pero Vanessa es diferente a ti. Ella es. Sí, ella es diferente a mí, dijo Melissa con frialdad. Es el tipo de persona que se acuesta con el esposo de su hermana, tiene un hijo suyo y no siente remordimiento por arruinar la vida de su hermana. Perdóname, Brian de repente comenzó a suplicar. Empecemos de nuevo. Todavía podemos. Es demasiado tarde, Melissa le mostró los documentos que tenía en la mano. Los procedimientos de divorcio ya han comenzado. Toda la evidencia de retiros inapropiados de nuestra cuenta conjunta, ocultación de activos e infidelidad está en su lugar. El rostro de Brian palideció. ¿Tú? Sí, lo grabé todo y reuní evidencia, explicó Melissa con naturalidad. Mientras estabas fuera afirmando estar trabajando, examiné los extractos bancarios y descubrí tus mentiras, una por una. ¿Pero por qué?, preguntó Brian, visiblemente afectado. ¿Por qué no te fuiste en silencio? ¿Por qué? La ira brilló en los ojos de Melissa. Todos ustedes trataron de quitarme todo, mi esposo, mi familia, mi futuro, incluso mi dinero. ¿Pensaste que simplemente me iría? Brian se quedó sin palabras. El juicio comienza la semana que viene, continuó Melissa. Papá ya lo sabe. Planea testificar como testigo. Walter. La voz de Brian tembló de miedo. Él también. Papá no sabía nada, dijo Melissa con severidad. Él fue otra víctima, engañado por todos ustedes. Sonó el teléfono. Era el teléfono inteligente de Brian. El nombre de Vanessa apareció en la pantalla. Melissa sonrió fríamente. ¿Por qué no contestas? Debe ser una llamada importante. Brian ignoró el teléfono. ¿Cómo puedo? No hay nada que puedas hacer, dijo Melissa. He empacado tus pertenencias en cajas. Vete hoy. ¿A dónde se supone que debo ir? No lo sé, Melissa se encogió de hombros. ¿Por qué no vas a casa de Vanessa? Son familia, ¿no? Una semana después, comenzó el juicio. La abogada de Melissa, Laura, presentó evidencia no solo de infidelidad, sino también de activos ocultos y retiros indebidos de la cuenta conjunta, cintas de grabación, extractos bancarios y numerosas fotografías. El juez frunció el ceño ante esta evidencia. Estas son acusaciones muy serias. Una investigación más detallada reveló en la corte que la madre Elaine había conspirado con Brian para ocultar activos. Elaine se vio obligada a subir al estrado y testificar con el rostro pálido. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó el juez. Elaine tropezó con sus palabras. Melissa siempre estuvo enfocada en el trabajo, poniendo a la familia en segundo lugar. Pensé que no debería tener hijos. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. ¿Eso justifica facilitar y apoyar una aventura entre el esposo de su hija y su otra hija?, preguntó el juez con severidad. Elaine no pudo responder. Junto a ella, Vanessa estaba sentada sosteniendo al bebé, con una mirada de terror en su rostro. En el pasillo del juzgado, Walter estaba junto a Melissa. Bien hecho, dijo en voz baja. Es doloroso ver que la verdad sale a la luz, pero es necesario. Gracias, papá, respondió Melissa. Finalmente, el tribunal reconoció las reclamaciones de Melissa y emitió un fallo a su favor en la división de bienes. También se ordenó una compensación adicional por la conspiración de Brian y su madre para ocultar activos.
El día que se dictó el veredicto, Melissa salió del juzgado con Laura. Afuera estaba lloviendo, pero había un brillo extraño en su corazón. Se acabó, dijo Melissa. No, sonrió Laura. Este no es el final. Es un nuevo comienzo. Un año después, Chicago estaba envuelto en hermosos colores otoñales. Desde la ventana de su nueva oficina boutique en Maple Street, Melissa observaba las hojas bailar en el parque. Un nuevo letrero que decía Melissa Johnson Style Consulting brillaba en la entrada del edificio. Hemos recibido noticias del nuevo cliente, informó su asistente, Jessica. Han firmado el contrato. Melissa sonrió. Gracias. Durante el año pasado, su vida había cambiado drásticamente. Con la victoria en el caso de divorcio y la compensación, estableció su tan soñada empresa de consultoría. Su experiencia en la industria de la moda y su aguda sensibilidad atrajeron rápidamente la atención, y la empresa creció constantemente. Sonó el teléfono. El nombre de su padre Walter apareció en la pantalla. Papá, ¿qué pasa? ¿La cena sigue en pie para esta noche? La voz de Walter era alegre. Por supuesto. Melissa respondió, en mi apartamento, a las 7. Después de colgar, regresó a la ventana. En su mente, reflexionó sobre los acontecimientos del año pasado. La relación de Brian y Vanessa no duró mucho, como era de esperar. Después del juicio, Brian fue despedido de la empresa inmobiliaria y tuvo que aceptar un trabajo administrativo peor pagado. Habiendo perdido su estatus y reputación, no pudo adaptarse a su nueva vida con Vanessa. Hubo constantes discusiones entre ellos, con problemas financieros y el estrés de criar a un bebé empeorando la situación. Hace unos meses, Melissa se encontró con Vanessa en una cafetería. Su actitud anteriormente confiada había desaparecido, reemplazada por una expresión cansada mientras intentaba calmar a su bebé. Melissa se mudó a otro asiento sin ser notada por ella, pero una extraña sensación surgió, no una sensación de victoria, sino una sensación algo vacía. Su relación con su madre, Elaine, no se había reparado. Elaine había buscado repetidamente la reconciliación, pero Melissa no respondió. Habiendo perdido credibilidad social, sus padres fueron distanciados por sus antiguos amigos, especialmente su madre, quien se lamentaba de no ser invitada a las lujosas cenas que Melissa solía organizar cada Navidad. Ellos mismos se lo buscaron, pensó Melissa, pero en el fondo, a veces sentía la soledad en el completo distanciamiento. Walter era diferente. Se había separado de su esposa y había comenzado a vivir en un pequeño apartamento. Su vínculo con Melissa se hizo más fuerte que antes, y comenzaron a cenar juntos una vez a la semana. De vuelta en su oficina, Melissa miró el marco de fotos en su escritorio. La mostraba sonriendo con un hombre, David Clark, su nuevo socio, un asesor de inversiones que conoció durante los procedimientos de divorcio, quien también la había ayudado a lanzar su empresa. David entendió su pasado y alimentó su relación sin apresurarse. Melissa había comenzado recientemente los procedimientos de adopción. Había renunciado a los tratamientos de fertilidad y había tomado una nueva decisión. David apoyó plenamente su decisión. Mientras tanto, Brian eventualmente no pudo pagar la manutención de los hijos y huyó del estado. Vanessa terminó viviendo con sus padres con el bebé, pero su estilo de vida una vez próspero nunca regresó. Por la noche, Melissa salió de su oficina. El viento otoñal acarició sus mejillas. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire fresco. El dolor del pasado no había desaparecido por completo, pero la había hecho más fuerte. Lo que había perdido era significativo, pero lo que había ganado era aún mayor: confianza, independencia y verdadera autoestima. Ya no era la sombra de otra persona, sino que brillaba con su propia luz. Melissa miró hacia el cielo. El sol poniente, abriéndose paso entre las nubes, parecía prometer un nuevo mañana.